señores académicos, doctor Juan David Morgan, invitados especiales. Para esta academia resulta muy grato tener hoy la presencia de Juan David Morgan, un académico panameño, abogado de profesión, que obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con la calificación summa cum laude por parte de la Universidad de Panamá, con estudios de maestría en la Universidad de Yale y con múltiples complementaciones en diferentes entidades educativas de Panamá y del continente. Ha publicado una serie de libros, todos muy importantes, muchos bastante conocidos en Colombia, con la cual ha tenido usted una actividad permanente y en donde nos permite identificar de manera clara esta trayectoria académica que ha sabido usted tener dentro de estos círculos que también han aprendido a apreciar su trabajo. Usted es miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua y es también miembro correspondiente de la Real Academia Española. Pues estamos muy complacidos de tenerlo aquí, doctor Juan David Morgan. Esta es su casa y queremos darle una cordial bienvenida en donde nos permitirá igualmente compartir estas líneas que usted ha preparado para el disfrute de los académicos de esta institución. Gracias. Gracias. Yo estoy un poco ronco, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia, señores miembros de la Academia, Alejandro, que me invitaste originalmente a venir acá. Yo agradezco profundamente a la Academia de la Lengua de Colombia el honor y la oportunidad que me han dispensado para disertar en este augusto recinto que cobija la más antigua de las academias de la lengua hispanoamericanas. El título de mi charla es, como se dijo, Panamá, literatura e identidad, y es un tema que a mí me acompaña desde que empecé a conocer más profundamente la historia de mi país. Así como los seres humanos venimos al mundo con una carga genética que determina nuestras características físicas, nuestro temperamento y personalidad, nos atrevemos a afirmar que las naciones también surgen a la vida marcadas por circunstancias que condicionan de antemano su historia y la idiosincrasia de sus pueblos. Su latitud y longitud en el mapamundi, su dimensión, el relieve de sus montañas, el caudal de sus ríos, la extensión de sus costas y su cercanía al mar son algunas de las peculiaridades que contribuyen a determinar el genoma de los países. En el caso de Panamá resulta fácil destacar los elementos que han definido el desarrollo de nuestra historia y el carácter de nuestra gente. Remontémonos a los orígenes para recordar que en tiempos inmemoriales no existía comunicación terrestre entre la América del Norte y la del Sur, y los océanos Atlántico y Pacífico eran una sola masa de agua. Si Cristóbal Colón hubiera zarpado entonces en busca de una nueva ruta para alcanzar las riquezas de Oriente, no habría tropezado con tierra firme y sus 3 carabelas habrían llegado realmente a la India o desaparecido para siempre en la inmensidad del océano. Pero hace 3 millones de años terminó de surgir de las profundidades del mar el istmo de Panamá, una angosta franja de tierra
que permitiría la comunicación terrestre ininterrumpida entre el estrecho de Bering y la Tierra del Fuego y constituiría, según afirman los geólogos, el acontecimiento físico más importante ocurrido en el planeta después de la extinción de los dinosaurios. Más allá de permitir el gran intercambio biótico americano, provocó cambios en las corrientes marinas, que a su vez influyeron sobre el clima universal. Nuestro pequeño istmo se convirtió en la sinuosa cintura de América, en cuya parte más angosta apenas 50 millas separan las costas de los océanos Atlántico y Pacífico. Se entiende entonces por qué, luego del tropezón de Colón, fue a través de Panamá que abrió el Imperio Español la ruta esencial para apuntalar el descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo, incorporándonos así desde temprano a la historia moderna. En Panamá se dio la primera rebelión de los aborígenes contra el conquistador español, cuando en 1504 el cacique Quibián derrotó y expulsó de su territorio a Cristóbal Colón y a su hermano Bartolomé, que intentaban fundar en Veraguas el primer poblado en tierra firme americana, al que habrían llamado Santa María de Belén. En nuestro istmo surgió la primera villa colonial de tierra firme en 1510, cuando Nicoesa hizo levantar en las costas del Darién una fortalecilla que llamó Nombre de Dios. Ese mismo año, Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa fundarían Santa María la Antigua, y poco después, en 1513, descubriría Balboa el Mar del Sur, revelando que el istmo era el punto más estrecho entre los dos grandes océanos, realidad geográfica que marcaría para siempre el destino de Panamá como lugar de tránsito y de encuentros. También en 1513, la Iglesia Católica establecería la primera diócesis de tierra firme, y 6 años después, en 1519, Pedro Arias Dávila fundaría Panamá, primera ciudad española establecida en las orillas del Océano Pacífico, en la que en 1538 instalaría el Reino de España, la segunda real audiencia del Nuevo Mundo para el gobierno y aplicación de las leyes españolas a las nuevas colonias. Once años más tarde, nuestro suelo fue testigo de la primera rebelión de esclavos, cuando, guiados por Felipillo y Bayano, los negros y marrones rompieron cadenas y se internaron en las impenetrables selvas del Darién, donde fundaron sus primeros palenques. Ya para entonces se habían abierto el camino Rial y el camino de Cruces, los primeros que comunicarían dos océanos, a través de los cuales, a pie, a lomo de mulas y utilizando el río Chagres, iban y venían entre América del Sur y España gentes, mercaderías, metales preciosos y otros instrumentos. Pero los españoles no se limitarían a colonizar la zona de tránsito. Siguiendo la misión que les correspondía como heraldos del catolicismo, se desplazaron hacia el oeste del país para llevar su religión a los nuevos paganos y fundar pueblos y villas en las que más cerca del cielo descollaban las torres de sus iglesias. La primera, Natá de los Caballeros, data de 1522 y es, después de Panamá, la villa más antigua establecida en tierra firme. Siguieron Santa Fe de Veraguas, 1558, Nuestra Señora de los Remedios, en 1589, y Alange, en 1591. Pocos años más tarde, en 1597, se fundó Portobelo, en el área de tránsito de la costa atlántica, puerto que a partir de 1606 se convertiría en el primer centro importante de encuentro y comercio de la América hispana. A sus ferias llegarían a lo largo del siglo XVII comerciantes de la región de España y de América para vender e intercambiar sus productos. A mediados del siglo XIX, las vías fluviales y empedradas del istmo fueron reemplazadas por el primer ferrocarril, que conectaría dos océanos, y 60 años más tarde, en 1914, la ruta que comenzó a forjarse con la llegada de los conquistadores culminaría con la apertura
del Canal de Panamá. Las incidencias históricas, geográficas y sociales que dejo esbozadas fueron definiendo a lo largo de 3 centurias las características de la nación ismeña que un 28 de noviembre de 1821 se declaró independiente de España. Para situar este acto independentista en su justa dimensión, debemos recordar que ya para entonces el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela, la Presidencia de Quito y la Provincia Libre de Guayaquil se habían independizado del Imperio Español. Estas entidades políticas, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, venían de celebrar en 1819 y 1821 los congresos de Angostura y de Cúcuta, en los que acordaron formar una sola nación que se conocería con el nombre de República de Colombia. Panamá, entonces una capitanía, fue la última de las colonias de tierra firme en independizarse de la madre patria. La gran aventura colonizadora de tierra firme, iniciada por España 3 siglos antes, terminaba allí donde había comenzado, en el Istmo de Panamá. El acta de 28 de noviembre de 1821, al mismo tiempo que declaró la independencia de Panamá de España, estableció su unión a Colombia. Subyugado por la visión de Simón Bolívar, que soñaba con una América hispana unida y poderosa, los líderes panameños no dudaron en formar parte de la entidad que la historia conocería con el nombre de la Gran Colombia y que nunca llegaría a cristalizar porque con la muerte del Libertador terminó también su sueño de una Hispanoamérica unida. A finales de 1830, ya Nueva Granada, Venezuela y Ecuador se habían constituido en estados independientes. Panamá, que no tenía ejército y cuyo territorio no había sido tocado por las luchas armadas independentistas, también intentaría, sin éxito, separarse de Nueva Granada en 1831. 9 años después, el 19 de noviembre de 1840, bajo el liderazgo del más precario de sus líderes, el coronel Tomás Herrera, y deseando mantenerse al margen de la Guerra de los Supremos, una de las tantas guerras civiles que sacudió a Nueva Granada, Panamá volvió a separarse, expidió su propia constitución, adoptó el nombre de Estado del Istmo y nombró como presidente a Tomás Herrera. Transcurrido un poco más de un año, concluida la Guerra de los Supremos y ante la amenaza de una invasión del ejército neogranadino, el coronel Herrera se vio obligado a desistir de su empeño independentista. Sin embargo, los panameños no cesarían en su afán de lograr autonomía y en 1855, justo a Arosemena, otro ilustre panameño, logró que el Senado granadino aprobara la creación del Estado soberano de Panamá, que estuvo vigente hasta que en 1885 el presidente Núñez acabó con el federalismo para convertir a Colombia nuevamente en un Estado centralista. Vale destacar que cada una de las independencias que intentó a lo largo del siglo XIX Panamá tuvo como denominador común el deseo de los ismeños de distanciarse de las guerras civiles que asolaban al suelo colombiano. La observación es importante porque guarda íntima relación con el carácter pacifista que ha sido una de las características del panameño. Es por ello que la más terrible de esas guerras civiles, la que duró más de 1000 días entre 1899 y 1902, algunas de cuyas batallas más cruentas ocurrieron en suelo panameño, se constituiría en otra de las causas determinantes de la gesta separatista. Un año después, el rechazo por el Senado colombiano del Tratado de Rhein-Hay, que habría permitido a los Estados Unidos la construcción del Canal de Panamá, empeño en el que 20 años antes habían fracasado los franceses, fue la última frustración que motivó a que los panameños, apoyados militarmente por los Estados Unidos, se separaran definitivamente de Colombia el 3 de noviembre de 1903. La ruta de tránsito ha sido el eje de nuestra historia, la columna vertebral de nuestro desarrollo y fuente principal de nuestros recursos económicos. Lamentablemente,
Al beneficio va adjunta la carga y para Panamá su ubicación estratégica en el mapamundi ha sido, además de una bendición, también una maldición. Ya desde los tiempos de la colonia fueron las ciudades y los puertos panameños la presa más codiciada de piratas y corsarios, situación que prevaleció luego de la independencia de América, aunque ahora los ataques provenían de ambiciosas potencias que veían en el istmo la piedra angular de sus planes imperiales. Cuando finalmente los Estados Unidos terminaron en 1914 la construcción de la vía acuática, esta octava maravilla del mundo devino una profunda herida que demoró casi 100 años en sanar y dejaría cicatrices permanentes y visibles en la idiosincrasia del panameño. El prolongado prefacio ha sido necesario para explicar por qué los panameños hemos sentido desde siempre tanta preocupación en torno a nuestra identidad nacional. La afirmación no es simple retórica. Desde 1613, cuando Lope de Vega lleva a escena en España su comedia La Dama Boba, el estribillo coral habla irónicamente de aquellos que vienen de Panamá y dicen que son diferentes a todos los demás criollos que visten con trencellín en el sombrero, cadenita de oro al cuello, daga en banda colgando y son de fácil vocablo, enfadosos y malcriados. Todo ello por provenir de un lugar cuya principal característica es que la gente llega y se va, un lugar donde nada parece permanente, ni siquiera el idioma. Recordemos que al momento de nuestra independencia, en 1903, el principal periódico de Panamá se publicaba en español, en inglés y en francés. No ha sido pues fácil para nosotros convencer al mundo de que somos una nación y no un país inventado por los Estados Unidos para construir un canal. A los propios panameños nos cuesta comprender que la identidad de nuestra nación comenzó a forjarse hace más de 500 años y que desde este punto de vista podría considerarse la más antigua de las naciones hispanoamericanas. Esta inseguridad ha determinado que las manifestaciones artísticas en Panamá hayan estado orientadas a exaltar la identidad nacional y no debe extrañar que luego de nuestra separación definitiva de Colombia, la primera generación de intelectuales panameños, testigos que sufrieron en carne propia la instalación y el afincamiento de la colonia norteamericana, acudieran a la literatura en un intento de restañar la dolorosa herida con la que el lesivo tratado canalero que ningún panameño firmó nos había marcado para siempre. Y tampoco debemos mostrar asombro si le correspondió a la poesía y al ensayo esa honrosa misión. A la poesía porque el protectorado afectaba las fibras más íntimas del panameño y nada hay más íntimo que la palabra transformada en verso. Al ensayo porque era el momento de organizar, de dar forma y contenido al nuevo Estado y además porque a partir del instante en que los Estados Unidos comenzaron a interpretar el nefasto convenio del canal, de modo que sus efectos fueran aún más nocivos para Panamá de lo que su texto auguraba, se hizo necesaria la palabra adopta, concienzuda y oportuna de los muchos panameños que con sus escritos prendieron y avivaron la llama nacionalista que durante el siglo XX se mantendría encendida en el alma de la generación ismeña. A lo largo de los primeros años de la República es escasa la inspiración de los escritores panameños que busca expresarse a través de otros géneros literarios. La novela, el cuento y el teatro, aunque ciertamente se escribieron, aguardaban aún su momento, tanto que la novela escrita durante esa época, algún crítico la denominó novela de la huida, precisamente por la liviandad de su temática y su poca o ninguna relación con lo panameño. El vanguardismo que cambió el rumbo de la poesía también despertó de su letargo a los otros géneros literarios, especialmente a la novela, que surge como una protesta airada contra los norteamericanos y sus injusticias en el área canalera y como un deseo de exaltar nuestra nacionalidad frente a la realidad colonial. Años más tarde,
esta primera reacción nacionalista va a florecer y dar frutos en el ruralismo, un producto del desencanto con el canal que motiva que Panamá vuelva sus ojos hacia el campo, hacia la patria íntima. Afirmaba entonces el distinguido ensayista panameño que el ruralismo era el acontecimiento más importante en la historia literaria del país y lo definía como un movimiento literario que buscaba en la circunstancia rural la totalidad de los elementos novelescos. A quienes osaban negar el valor estético y la permanencia literaria del ruralismo, se les tildaba de vasallos intelectuales de ideas raras. El ruralismo fue así una búsqueda de identidad de aquellos escritores que, cansados de la liviandad ética de la ruta de tránsito, ansiaban encontrar su estro en la patria profunda. Justo es reconocer que el país rural siempre ha marcado y seguirá marcando rumbos en nuestro andar cultural. A partir de la década de los 70 del pasado siglo, ocurre una verdadera explosión en todos los ámbitos de la producción literaria en Panamá que fortalece aún más el vínculo entre nuestras letras y esa búsqueda de la identidad nacional que se ha convertido en la característica principal de nuestros afanes literarios y en común denominador de todos sus géneros. No en vano se afirma en el prólogo del último Diccionario de Literatura Panameña, publicado hace 12 años, que la obra, abro comillas, reitera uno de los objetivos insoslayables de la literatura panameña, como lo es el de fortalecer la identidad nacional, cierro comillas. Debo señalar que las dudas e inquietudes en torno a la fortaleza de nuestro nacionalismo no son de ahora ni vienen únicamente de fuera. Hace 90 años, recién nos independizamos de Colombia, decía Eusebio Morales, un distinguido ensayista panameño, que la facilidad con la que el istmo obtuvo primero su independencia de España en 1821 y después su separación de Colombia en 1903, la hemos pagado con la compensación dolorosa de poseer un organismo nacional anémico, sin espíritu, sin fuerza y sin fe. No es el momento de dilucidar hasta dónde es acertada o si aún mantiene su vigencia la áspera sentencia que acabo de leer. Me limito a señalar que los conflictos armados que han costado y siguen costando la vida de tantos millones de seres humanos constituyen el más inhumano de los actos del hombre. Interesa ahora corroborar que para quienes habitamos ese Panamá, cuya privilegiada ubicación geográfica la ha convertido en víctima de la rapiña imperialista, la identidad nacional ha constituido el hilo conductor de nuestra literatura, un cóndor umbilical que con más o menos fuerza, pero indefectiblemente, mantiene a quienes escribimos unidos a las entrañas de la patria. No importa el género o la corriente que ensayemos, ese afán de justificarnos ante quienes todavía nos acusan de ser un país inventado sigue imperando en la literatura panameña. Y así, de la misma manera que nuestra posición en el mapamundi ha llegado a ser al mismo tiempo una bendición y una maldición, también en nuestro universo literario la preocupación por la identidad nacional ha devenido en impulso y lastre a la vez. ¿Qué cabe duda de que bajo la inspiración y el aguijón de la patria ultrajada, nuestros poetas, novelistas y ensayistas han escrito páginas dignas de figurar en las más exigentes de las antologías? Pero qué duda cabe también de que esa atadura a la patria herida, esa búsqueda de una identidad que nos elude, ha limitado la libertad de nuestros escritores, ha puesto anclas a su afán de remontarse a cielos más amplios, lejanos e inexplorados. Pasado ya el siglo de las reivindicaciones, pareciera que ha llegado para nuestra literatura el de alcanzar la plenitud del esfuerzo creador para que, sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos, aspiremos al universal, de manera que nuestras letras alcancen la estatura que les permita descollar en otras latitudes.
Panamá ha bendecido a sus escritores con un número sin número de historias fascinantes que merecen ser narradas, de vivencias que fácilmente se transforman en musas de poetas, novelistas y cuentistas. Es nuestro deber sentirlas y contarlas con palabras a las que el trabajo permanente y disciplinado haga crecer alas vigorosas, capaces de alcanzar la anchura que reclama la literatura universal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Juan David Morgan, por esa interesante conferencia que acaba de pronunciar, en donde sin duda tenemos que resaltar ese deseo suyo, a manera de conclusión, en donde tenemos que fortalecer los lazos entre Panamá y Colombia. De pronto, al no haberse podido integrar ese sueño del Libertador, de una gran república integrada por toda esta área del continente en la cual estaban Panamá y Colombia, pues yo creo que no nos impide que trabajemos por esa causa común, no solamente como vecinos, sino como portadores de una misma historia y de una misma tradición. Y especialmente Panamá y Colombia, dos países que en su momento decidieron independizar sus destinos políticos y gubernamentales, pero que tenemos que seguir juntos a través de estos instrumentos que ofrece la academia, en donde es posible auscultar no solamente el análisis de nuestro pasado, sino también extraer de ese camino conjunto los mejores frutos para que contribuyan a robustecer una relación que nos debe dar luces para un futuro mejor. Realmente, aquí en Colombia siempre hemos tenido la más alta consideración con los hermanos panameños. Cuando hemos tenido la oportunidad de visitar Panamá, pues también encontramos que allá se nos ofrece una especial acogida. Ese sentimiento tenemos que no solamente mantenerlo, sino robustecerlo. Y a través de estos ejercicios académicos, pues permitir que se pueda irradiar una imagen de unidad, de sentimiento, de compromiso, que nos permita continuar con este camino del futuro, tomados de la mano sobre unos mismos propósitos y sobre unos objetivos comunes. Nos complace mucho esta presencia suya, doctor Juan David Morgan. No hay muchos académicos hoy presentes, pero sí a través de la virtualidad que han tomado nota. Aquí en esta academia existen académicos muy comprometidos con el tema de Panamá, como la doctora Teresa Morales de Gómez, como el doctor Benjamín Ardila Duarte, que han tenido la oportunidad de auscultar elementos históricos y culturales y que han generado trabajos importantes que vale la pena compartir. Lo invito, doctor Juan David, a que establezcamos un canal de comunicación que nos permita esa permanente relación para fortalecer estos objetivos y para poder trabajar en el futuro elementos concretos en torno a este sueño de un área común en donde podamos estar cada vez más cerca. Sí, muchas gracias, señor director. Yo quiero traerles el saludo de nuestro director Jorge Eduardo Ritter, que es muy conocido de muchos de los académicos,
que estudió aquí en Colombia, que ya tiene algunos años de ser directora de nuestra academia. Yo le agradezco sus palabras y desde hace mucho tiempo tengo un compromiso en que estos lazos que unas veces se separaron y que fueron tan unidos entre Colombia y Panamá vuelvan a unirse. Nosotros tenemos mucho más en común de las cosas que nos puedan separar. Tenemos una frontera importante que defender, tenemos un interés común en los temas que tienen que ver con la migración, que son temas sobre todo en esta época sumamente delicados e importantes. Y yo creo que podemos nosotros trabajar en conjunto para fortalecer, como dice usted, esos lazos, mucho más allá de lo que ya están fortalecidos. Y yo creo que academias como la Academia Panameña de la Lengua de nuestros respectivos países están llamadas a desempeñar ese rol. Y en eso estamos nosotros en Panamá. La visita a este país, que como dije antes, obedece a la invitación que me hiciera el amigo Alejandro acá, tiene de mi parte ese propósito. Yo soy escritor y mi tema principal son las novelas históricas. Y en esas novelas históricas está muy presente, por supuesto, nuestra relación con Colombia. Es una relación que a pesar de que una independencia, una separación definitiva en 1903, yo sé que ha seguido. Y ha seguido en el corazón de los panameños y en el corazón de los colombianos. Y nuestras academias deben, como usted ha dicho, trabajar juntas para que eso continúe siendo así y se fortalezca aún más. Estoy sumamente complacido de estar aquí. Yo le dejo copia de mi pequeño discurso. No quise hacerlo más extenso, que pudiera haber dicho muchas más cosas acerca de esta relación, porque tampoco quería abusar del tiempo mío ni del tiempo de mi esposa y los amigos que aquí me acompañan. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Juan David. Le anuncio que en el mes de julio estaré visitando Panamá, invitado por la Academia de Historia, y espero también poder visitar la Academia de la Lengua. Entonces será muy grato Julio. Con usted. Julio, yo le informaré la fecha exacta. Okay. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, doctor Sí, Paula. si me permiten, quisiera disfrutar de la oportunidad para comentar y preguntarle varias cosas. Indudablemente, todos sabemos que la tendencia de la unión del trabajo de todas las academias de la lengua española es el panhispanismo. El lema de la Academia Colombiana es la lengua es la patria. Y realmente el hecho de compartir entre tantos países la misma lengua, hay una fraternidad natural. Me gustaría preguntar, si me permite, tengo varias consultas. Encantado. Porque me llamó mucha atención y para mí fue un hecho desconocido de que en Panamá, recién creada, hubo discusión, de cierto modo política, sobre su lengua, ¿no? Inglés, francés. Pues, inglés, indudablemente por la cercanía y las influencias norteamericanas. Francés, porque era la lengua de la época, la lengua de la cultura universal. Y el español como gran herencia. Pero eso tiene su significado muy profundo, porque no podemos olvidar que todos esos países, al separarse de la madre patria, usaron y reconocieron el español como la lengua común. Entonces, la independencia, sí, pero al mismo tiempo la gran continuidad de la tradición, de la unión, lo cual implica indudablemente, dentro de la visión cultural, el reconocimiento
de los lazos comunes, espirituales, sociales, políticos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo duró ese paréntesis temporal de 3 lenguas en Panamá? Sí. Panamá ha tenido, como dejé traducir en mi charla, un problema consuetudinario con su identidad, precisamente por lo que usted acaba de decir. Sí. En Panamá, como dije en la charla, se publicaban al momento de la separación definitiva de Colombia, se publicaban el periódico de la Estrella de Panamá en 3 idiomas, el inglés, el francés y el español. Y a nosotros nos ha sido difícil, por la presencia norteamericana, sobre todo con el inglés, con el francés no tanto. El francés solamente lo habla la gente muy culta en Panamá, o los que lo han querido estudiar por alguna razón. En Panamá el francés ya no es una lengua que se queda. En la mayoría de los países. Sí, pero el inglés, como la colonia americana estuvo allí hasta 1999, sí teníamos un problema importante con el inglés. Muchos de los trabajadores que vinieron a trabajar en el Canal de Panamá, sobre todo los que provenían del Caribe, los jamaicanos, hablaban inglés. Así es que el inglés ha sido para nosotros sí otra lengua, y los periódicos, algunos, todavía se publican en Panamá en español y en inglés. La Academia Panameña de la Lengua hace un esfuerzo constante porque el español se mantenga como la lengua que debe ser la lengua pues, del país, que es la que es, ¿no? Pero el inglés sigue incidiendo. Es una lengua que se habla con mucho, sobre todo a nivel de los profesionales. El abogado que no habla inglés en Panamá, siendo un país tan globalizado, Panamá, tiene problemas. Yo lo digo porque yo soy abogado. Para nosotros el inglés es una fuente de trabajo, así que es una lengua que sigue siendo importante. Pero para nosotros al mismo tiempo el desvincularnos de la colonia, que era una verdadera colonia, ha sido un problema que tenemos que seguir afrontando, combatiendo, y lo estamos logrando. O sea, nosotros cada vez nos sentimos más panameños y menos norteamericanos. Todavía hay panameños que piensan un poco que Panamá no hizo bien en separarse de los Estados Unidos, que con los Estados Unidos nos hubiera ido muy bien, pero esos son ya una minoría que está desapareciendo, ¿no? Esa dicotomía ha sido también una fuente de continuas rebeliones, continuas luchas internas en Panamá. En Panamá hemos tenido una lucha permanente con los norteamericanos desde que se estableció la colonia. Esto no empezó con Torrijos, que fue el que firmó el Tratado del Canal. Había empezado mucho antes. Esto empezó desde 1905. Empezaron los panameños a protestar por la presencia de los norteamericanos en el canal. Pero bueno, poco a poco fuimos logrando algunas cosas a través de varios tratados, hasta que, cosas económicas más que nada, hasta que finalmente logramos que se terminara la colonia en 1999 con los tratados del 77. Todavía hay un trabajo por hacer y se está haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo, y los Estados Unidos van a seguir influyendo, a menos que esto no se muera rápido, pero van a seguir influyendo mucho en sus alrededores. Y en Panamá también. Él, como ustedes saben, ha mandado a Panamá a su ministro o su secretario de Relaciones Exteriores y a su secretario de Seguridad con su tema ese de que hay que recuperar el canal de Panamá, que es una gran tontería, que es una gran mentira. Y todo lo que dice es creíblemente falso. Y lo último que dijo, que lo que da risa, es que ya estaban quitando de Panamá los letreros chinos que habían en toda la zona del canal, que el 80% de los letreros estaban en chino. En Panamá no hay un solo letrero en chino. En los edificios, y en el edificio donde está mi oficina, yo estoy retirado,
pero en el edificio donde está mi oficina hay 2 empresas chinas, Huawei y un banco, el banco del Trading, China International Trading Bank, creo que se llama, que es el único que tiene, ni siquiera tiene letrero en chino, abajo sí, pero arriba tiene su letrero en español. O sea, mentiras de ese calibre son las que está diciendo este señor, y lo mismo fueron a hacer los secretarios mandados por Trump. Tanto es así que en el texto que se publica del famoso memorándum de entendimientos que acaban de firmarse, que algunos panameños lamentablemente le han dado un giro que no tiene, en ese memorándum los norteamericanos quitaron la parte que dice expresamente, y que ellos firmaron por supuesto, que dice que Panamá continúa siendo la soberana y que nadie pone eso en duda, porque eso Panamá exigió que se pusiera. Ellos no lo pusieron allá, porque Trump quiere seguir con sus mentiras y con sus falacias, que es parte de su sistema. Él es un negociador típico, como empresario, y lo que vino a hacer fue a negociar desde el gobierno, y por eso ha hecho todas las barbaridades ahora de cogerse a Groenlandia y de cogerse a tal y defender y de decir que a Ucrania ya le quitó también parte de los materiales. En Panamá está diciendo que va a recuperar el canal. Tonterías. Pero los panameños tenemos que estar muy claros de que se trata de eso. Porque todavía, en una encuesta que se hizo hace muy poco, el 15% de los panameños están pensando con... ¿Qué es lo que dice la encuesta, mi amor? No, que sí creía que era cierto lo que decía el presidente Trump, de que China controla el canal de Panamá. Y digo, uno siendo panameño, uno va al canal y jamás en la vida ha visto un chino, jamás en la vida ha visto un letrero, pero la propaganda cala, porque hay un 15% de los panameños que van y que ven y que han visto toda su vida el canal, que saben que no hay ningún letrero chino, que sí creen que está siendo operado por China. Sí. O sea, los Estados Unidos tienen un problema evidentemente con China, porque los Estados Unidos ya perdieron la hegemonía que tenían de número 1 en el mundo en la parte económica, y tienen miedo de seguir perdiendo. Y con este señor Trump van a seguir perdiendo ellos, identidad, los norteamericanos. Así es que él está aprovechando cualquier cosa, y la ida a Panamá y de estos señores está, en el fondo es tema con China, y por eso es su caballito de batalla de China, de China, de China. China tiene, hace 4.000 años, ya había una parte importante de la muralla china, y todavía en los Estados Unidos solamente había pueblos originarios. Les digo, ese es un país que está años luz en su cultura de nuestros países. Por supuesto que queremos todos ser tan cultos como son cualquiera de esos países, pero tenemos muchos vínculos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos y nosotros vamos a tener una relación permanente. O sea, ahora mismo la mentira que se está diciendo, que han repetido algunos políticos, que a mí me extrañó mucho, porque son gente pensante, que dicen que el memorándum de entendimiento que se firmaron los secretarios de Defensa de los Estados Unidos y de Seguridad de Panamá, que ese es una base militar disfrazada. Todo eso lo dicen tratando de hacer valer aquello de Trump de que China es la que está. Todo es una serie de mentiras. Digo, el memorándum ese de entendimientos está basado en un canje de notas. Perdón, regreso atrás. El tratado de neutralidad entre Panamá y los Estados Unidos es un tratado de perpetuidad. Y dice que Panamá, como soberana, es la única que tiene el derecho de proteger y de mantener ejército en la zona del canal. Y eso los Estados Unidos lo firmaron, lo reconocen y tal. En este memorándum de entendimientos no se dice nada diferente, pero los gringos insisten. Ellos insisten en molestar con el tema. Insisten en tratar de que los panameños sigamos
amando a los norteamericanos más allá de lo que realmente ellos se merecen. De acuerdo. Ellos han sido muy egoístas con Panamá. Es que la imposición de la lengua juega un papel muy importante, ¿no? Y lo podemos comparar, guardando las distancias, por ejemplo, la situación del español en Filipinas, ¿no? Sí, Otras cosas. Indudablemente es la literatura, y eso demuestran todas las literaturas nacionales, conserva y desarrolla, fomenta el sentido de pertenencia y la identidad nacional, ¿no? Eso podemos observar en la literatura universal sin ninguna duda. Pero precisamente usted mencionó que escribe la novela histórica, que es indudablemente el género más propicio para consolidar el sentido patrio, ¿no? Me gustaría que nos hable algo de su creación. ¿Cómo no? Ok. Tengo que empezar por el principio. Porque a raíz de la muerte de mi padre, que era un autodidacta que vino de la provincia de Chiriquí a establecerse, lo nombraron ministro de Educación, entonces vino a Panamá, y ahí se tuvo que quedar porque mi madre no quiso regresar a Chiriquí, sino que tenía 4 hijas casaderas. Y dice, no, yo me quedo en Panamá. Mi padre no tuvo más remedio que abrir su práctica en Panamá. Y después, pues entonces nosotros, sus hijos, nos hicimos abogados y tal igual. Entonces yo escribí una reseña, una narración sobre mi padre, su familia y la vida de la familia en Chiriquí, que se llama Fugitivos del Paisaje. Pero no la iba a publicar, o sea, era una cuestión para la familia. Pero cometí el error de dársela a 2 amigos muy entusiastas, Jorge Ritter, que ya mencioné. Jorge Richter. Jorge Ritter, que es Buen amigo. uno de mis lectores cuando yo escribo. Yo le doy mis novelas a ciertos amigos para que lean antes de publicarlas. Y Aristides Royo, que fue presidente, que es socio de mi firma, también retirado. Entonces ellos cogieron la novela y dijeron, tú tienes que publicar esto. Y dije, no voy a publicarlo, porque esto es para la familia, esto es muy íntimo. Yo contaba cosas realmente de familiares íntimas, ¿no? Y al final, después de unos tragos, Aristides no toma, pero Jorge y yo sí tomamos, y después de unos traguitos me convencieron de que la publicara en Colombia con un seudónimo. Entonces yo publiqué la primera novela mía aquí, se llama Fugitivos del Paisaje, con el seudónimo de Jorge Tomás. Y ya yo me había, eso fue pues mi debut y despedida en la literatura. Pero vino la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989, y todos los panameños quedamos muy, muy golpeados. Y yo escribí entonces otra novela, semi-histórica, pero más política que histórica, que se llama Cicatrices Inútiles. Y de ahí ya no pude parar de escribir novelas históricas. Y uno de los temas para mí más importantes era, hecho para atrás un momentito, un amigo escritor y yo escribimos una obra de teatro sobre Philippe Munó Varila, el francés que firmó el Tratado del Canal en representación de Panamá, y que es odiado en Panamá, pero que no acababa de aterrizar en nuestra historia como villano, o como realmente buena gente, porque él fue el que evitó que el canal se construyera por Nicaragua. A él se le debe eso. Así es que le hicimos una obra de teatro y pusimos al público a votar y jugamos a Munó Varila teatralmente y como artista y tal y cual, y con la audiencia que votaba. Y en esa obra de teatro, Munó Varila salió inocente. La gente votó a favor de Munó Varila. Cuando yo estudié la personalidad de Munó Varila y la historia de la separación de Panamá de Colombia, me di cuenta de que yo, que había sido un buen estudiante en la escuela y en la universidad,
no conocía bien esa historia. Entonces me propuse estudiarla y escribí este libro, Con ardientes fulgores de gloria, que lo que trata es de la separación definitiva de Panamá de Colombia, vista no solamente de la perspectiva de Bogotá, de Panamá, sino también de los Estados Unidos y de París, porque Bruno Mariel es un personaje importante también de la novela, lo mismo que es Roosevelt y lo mismo que son aquí los colombianos, sobre todo el presidente marroquí y quien era entonces el senador, que fue el que llevó la voz cantante en toda esta batalla. Se me olvidó el nombre. No, se fue famosísimo. Está por todos lados, aquí también. Pérez y Soto no. ¿Ah? Pérez y Soto no. No, Pérez y Soto era nuestro, era panameño. Sí, por eso. Caro, Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro, que fue el otro que combatió el tratado. Así es que empecé entonces a escribir yo novelas históricas. Pero yo quería desvincularme un poco de la novela histórica, que no permite mucha creatividad. La novela histórica te amarra la historia. Así es que empecé a escribir entre novela histórica y novela histórica una novela negra. Y las novelas negras mías también pues se publican, se han publicado y se han vendido y tal y cual. Pero a mí me conocen y me quieren conocer mejor como novelista histórico. La última que escribí es sobre ¿cómo se llama, mi amor? Rebelión infinita, van a pensar que somos coautores. Es que yo te traje como mi memoria aquí. La rebelión infinita. La rebelión infinita, sí, que salió en enero, la lanzó Está Juan aquí. David, sí. Y que trata de una rebelión de los gunas panameños en 1925, cuando se cansaron de que los panameños trataran de civilizarlos, de incorporarlos a la cultura de ellos, y se rebelaron y mataron un montón de gente y fue fatal. Todo eso viene al caso también porque durante los primeros años de la independencia de Panamá, un porcentaje de los cunas había quedado en Colombia. Todavía están aquí. Todavía tienen aquí una comarca, le llamamos nosotros. Pero la gran mayoría, las 3/4 partes, quedaron en Panamá. De esos, algunos querían seguir siendo colombianos. Entonces se formó un conflicto importante, ¿no? Esa es mi última novela histórica, que es la que acabo de publicar. El libro, te interrumpo un minuto, del libro Con ardientes fulgores de gloria, el prólogo en la versión colombiana, lo hizo un miembro honorario de la corporación, el expresidente López Michelsen, ¿sí? Que en la versión colombiana es Arde Panamá, el título. Sí. ¿Sí? Y Oscar tendrá muchas cosas que decir alrededor de Juan David, de la historia, porque es un historiador panameño sobre la historia de Panamá. ¿Sabe más de la historia de Panamá que yo? No. Eso sí es verdad. Yo quiero aprovechar para entregarle aquí unas publicaciones, nuestro boletín, también el boletín de la Academia Boyacense de la Lengua, que acabó de salir y que trae una serie de artículos importantes relacionados con la lengua. Bueno, muchas gracias. Perdón, director, quiero destacar la presencia de don Antonio Fernández Poyato, el director para América Latina de la Fundación Ortega Marañón, que ya es como un miembro más de nuestra corporación. Ha venido a las posiciones de Juan Gabriel Vázquez, a la cual vino Eduardo Richter, a la posición de Juan Esteban, ayer a la de Carlos Granés, estuvo en alguna actividad mía, y vino a lanzar a Bogotá la revista de Occidente, la primera que se edita fuera de España, que era El sueño de Ortega y Gasset, ¿sí? Y de la cual fue editor Carlos Granés junto con Mario Yuri. ¿Sí? Se llama La España Peregrina, y es la historia de todos los españoles que llegaron a Colombia, sus testimonios, su trayectoria, su evolución. Yo tengo el ejemplar de la corporación y Antonio tiene el ejemplar para
entregarle a la Academia Panameña de la Lengua por conducto de Juan David Pérez. Solamente quería decir eso. Si me permite, presidente.